Prepárense para una historia que te dejará con la boca abierta. Esta es la historia de una suegra súper tóxica y la pesadilla que le hace vivir a su nuera, Sarrin. Llena de giros inesperados. Sarrin se casó con su novio, un amoroso chico, sin imaginarse el monstruo que la esperaba, su suegra. La mamá de su esposo lo adora de forma exagerada. Piensen en esto, a él le sirve arroz recién hecho, delicioso, a Sarrin, sobras de hace 2 días. Él recibe los mejores trozos de pescado, ella, un triste pedacito de rábano. Sarrin incluso les lleva regalitos a todos, y la regañan por gastar de más. Y la hipocresía, ni les cuento. Cuando Sarrin tiene que viajar por trabajo, su suegra se vuelve loca de preocupación por cómo su hijito se las arreglará sin ella. El verdadero drama empezó con el cumpleaños de la suegra. Sarrin, una nuera atenta y considerada, no lo olvidó. Pero su esposo la bombardeó con mensajes recordándole como si fuera a olvidarse, hasta le pidió que hiciera sopa de algas para el desayuno de su mamá. Así que, la noche anterior, Sarrin y su esposo fueron a casa de sus padres a preparar todo. Sarrin llevó un hermoso ramo de flores, que iluminó el rostro de su suegra. Intentando ayudar, ofreció cortar un melón, aunque no tenía ni idea de cómo hacerlo. Tuvo que buscarlo en internet. A pesar de ser su primera vez, la bandeja de frutas quedó muy bien. Pero aquí es donde las cosas se ponen frustrantes. La suegra vio que su hijo estaba cansado y lo mandó a descansar inmediatamente, ignorando por completo el cansancio de Sarrin después de un largo día. Y, por supuesto, le recordó a Sarrin que cuidara bien de su preciado hijo. Sarrin, prácticamente muerta de cansancio, solo pudo masajearse las piernas en silencio para mantenerse despierta mientras hablaba con su suegra. A la mañana siguiente, antes de que saliera el sol, Sarrin se levantó e intentó que su esposo la ayudara a preparar la comida de cumpleaños. Él ni se movió. Así que, ella trabajó como una esclava en la cocina durante más de 2 horas, preparando sola un festín. ¿La primera reacción de la suegra? Decirle a su hija que tomara fotos de la comida. ¿Y el esposo? Ni siquiera reconoció el esfuerzo de Sarrin. Durante la comida, Sarrin descubrió que a su suegra ni siquiera le gustaba la sopa de algas. Era la favorita de su cuñada. La familia conversó sobre temas que Sarrin no entendía, dejándola sentirse aislada. Nadie se dio cuenta cuando luchaba por alcanzar un trozo de carne al otro lado de la mesa. Luego, cuando terminó de comer rápidamente, su suegra la criticó por comer como una cerda. Para evitar más incomodidad, Sarrin se excusó para preparar fruta. Tan pronto como sacó la bandeja de frutas, su suegra le dijo que lavara la montaña de platos, diciendo que comería la fruta más tarde. Sarrin cargó plato tras plato hasta el fregadero, sin que nadie se ofreciera a ayudar. La familia reía y hablaba mientras ella trabajaba sola en la cocina. Cuando terminó, solo quedaban unos pocos trozos de kiwi. Agotada y derrotada, Sarrin murmuró que no le gustaba el kiwi. Esta es una de las nueras más valientes que he visto. Ante estas exigencias irrazonables, definitivamente tiene carácter. ¿Quién dice que las nueras tienen que aguantar este tipo de trato? Esta noche era la gran cena de cumpleaños de la suegra de Sarrin, pero, por supuesto, era hora pico. Sarrin estaba frenética por llegar tarde y ganarse la desaprobación de su suegra. El resto de la familia política puso buena cara, pero su molestia ante la idea de una persona mayor esperando a los más jóvenes era palpable. El hijo mayor y su esposa llegaron primero. Como era el cumpleaños de la suegra, la nuera mayor quería pedir sopa de algas. Su hermana menor le recordó que Sarrin ya la había preparado esa mañana. La suegra sonrió radiante, alabando a Sarrin por ser tan diligente y preparar un festín completo desde temprano. Todos se unieron a los cumplidos para Sarrin, excepto la nuera mayor, que estaba embarazada y sentía que algo andaba mal. Preguntó directamente por qué todos habían dejado que Sarrin cocinara sola toda la comida de cumpleaños. La hermana menor y el hermano balbucearon excusas sobre haberse quedado dormidos, mientras que la suegra intervino con un «mi hijo no sabe hacer quehaceres». La nuera mayor se burló. Entonces, en los cumpleaños de papá y mamá, los hijos e hijas no hacen nada, ¿y la nueva nuera trabaja como esclava? Los hermanos menores argumentaron que era natural que la nuera preparara el cumpleaños de su suegra. Esta fue la gota que colmó el vaso para la nuera mayor. No hay ninguna regla que diga que una nuera tiene que hacer nada por su suegra. Es ridículo. La suegra empezó a sentirse avergonzada, pero la nuera mayor continuó. Es aún peor que nadie haya considerado que Sarrin tiene un trabajo. El resto de la familia estaba furiosa, pero se quedaron sin palabras. Interiormente, hervían de rabia por lo que percibían como una falta de respeto de Sarrin. Finalmente, el hijo menor y su esposa llegaron. Recordando las palabras de su nuera mayor, el padre comenzó a regañar a Sarrin por llegar tarde, pero se quedó callado. Sarrin se mortificó al ver a su cuñada embarazada esperando, pero su cuñada la tranquilizó diciéndole que ella misma acababa de llegar. Cuando su tía preguntó sobre los planes del parto, la suegra declaró que absolutamente tenía que ser un parto natural. El tema cambió a la presencia del esposo en la sala de parto. La suegra, preocupada de que su hijo no pudiera soportarlo, sugirió que esperara hasta después del nacimiento del bebé. Sarrin miró a su cuñada, insegura de qué hacer.
La suegra recurrió a la nuera mayor para que diera su opinión. Ella ignoró deliberadamente la pregunta y siguió comiendo. La suegra volvió a preguntar. Esta vez, la nuera mayor respondió: «Mamá, por favor no te metas en nuestros asuntos. Lo discutiremos nosotros mismos. Gracias por tu preocupación». Volvió a su comida, dejando a Sarrin con los ojos como platos, incrédula. De camino a casa, Sarrin le preguntó a su esposo sobre su cuñada. Él no pudo explicarlo del todo. En su memoria, ella siempre había sido alguien que hacía las cosas a su manera. La nuera mayor no pudo evitar recordar su primera experiencia en esta familia. Fue el festival del medio otoño del año anterior, y ella y su esposo habían regresado a casa para celebrar. A su llegada, su suegra envió a su esposo a descansar e inmediatamente la llevó a la cocina para ayudar con la comida. Su hermana y cuñado menor salieron a una cita. Harta, la nuera mayor llamó a todos. «Mi esposo está cansado, así que está descansando. Papá y mi tío quieren beber. Mi hermana y cuñado quieren salir. Mamá está preparando la cena. ¿Solo porque soy la nuera, eso significa automáticamente que tengo que hacer todas las tareas domésticas?». Su cuñada la acusó de estar loca. Su tío insistió en que era natural que una nuera ayudara a su suegra. Luego recibió una llamada telefónica y se disculpó, prometiendo ayudar más tarde. La nuera mayor estaba desconcertada. Era una comida familiar, y sin embargo, todos daban por sentado que la suegra y la nuera eran las únicas responsables de todo. La absurdidad de la situación recién comenzaba a calar. Contuvo su ira y le recordó a su esposo su promesa. Con un seco adiós a la familia, salió. Su suegra quedó atónita, mientras su esposo corría detrás de ella, intentando que se quedara. Ella, con calma, le dijo: «Esto tenía que pasar tarde o temprano. Confío en que lo manejarás». Y con eso, se fue. El hijo mayor regresó a casa con la intención de cocinar, pero su madre lo echó de la cocina, declarando que los hombres no pertenecían allí. Furiosa, exigió que su nuera regresara y cocinara para la familia. La suegra se enfureció por la arrogancia de su nuera, mientras que el suegro murmuró sobre la debilidad de su hijo al permitir que una extraña interrumpiera la familia. Mientras tanto, Sarrin de repente recordó el aniversario de bodas de sus suegros. Sus compañeras de trabajo expresaron su asombro de que ella llevara la cuenta de todas esas fechas y se las arreglara para manejarlo todo sola. Sarrin pensó que un simple pastel sería suficiente, no tenía que ser algo importante. Su suegra llamó, preguntándole dulcemente si había comido. Sarrin respondió que su esposo había preparado el desayuno. El tono de la suegra cambió inmediatamente. Regañó a Sarrin por dejar que su hijo cocinara, recordándole que una buena esposa siempre debe preparar el desayuno a su marido. Esa noche, de vuelta en casa de sus suegros, la suegra le sirvió a su hijo un humeante tazón de arroz fresco, dejando a Sarrin con las sobras. Sarrin, acostumbrada a este trato, no protestó. Durante la comida, el hijo recibió un gran trozo de pescado, mientras que Sarrin recibió un mísero pedazo de rábano. De vuelta en casa, Sarrin se quejó con su esposo, quien débilmente ofreció hablar con su madre. Luego, le dijo a Sarrin que mirara el regalo que su madre le había dado. Era un delantal. Sarrin se quedó sin palabras. Su esposo, ajeno al insulto, siguió hablando de la variedad de diseños de delantales que había hoy en día. Sintiéndose frustrada y abrumada, Sarrin invitó a dos amigas casadas para desahogarse. Resultó que todas tenían experiencias similares. Sarrin recordó la famosa frase inicial de Tolstoy: «Las familias felices son todas iguales, cada familia infeliz es infeliz a su manera». A la mañana siguiente, Sarrin se despertó con el sonido de la lluvia. Quería quedarse en casa con su esposo, pero le recordó que tenían que ir a la tumba ancestral a quemar incienso. Le dijo que fuera temprano para ayudar a su madre a prepararse, ya que él nunca había hecho quehaceres. Sarrin estaba estupefacta. Era la tumba de su abuelo, ella nunca había conocido al hombre. ¿Por qué tenía que ayudar? Al llegar a la casa, antes de que pudiera siquiera sentarse, su suegra le ordenó que se cambiara y comenzara a cocinar. Cuando su esposo se ofreció a ayudar, su madre declaró que la cocina no era lugar para un hombre y lo envió a beber con su padre y su tío. La pareja intercambió una mirada. La suegra, después de despedir a su hijo, se volvió hacia Sarrin y dijo: «Los hombres no pueden ayudar con estas cosas de todos modos». Sarrin se quedó sin palabras. Los hombres de la casa rieron y bebieron mientras las mujeres trabajaban en la cocina. En el camino a casa, Sarrin confrontó a su esposo, quien argumentó que, como nunca había hecho quehaceres antes del matrimonio, su madre culparía a Sarrin si empezaba ahora. Empezaron a discutir. Él se quejó de las tensiones de su trabajo. Harta, Sarrin se bajó del coche. En una cafetería, recibió una llamada de su cuñada, quien le ofreció una entrada para un concierto. Sarrin asumió que era una disculpa por no haber ayudado antes. Pero se equivocó. Su cuñada le explicó que los rituales ancestrales no eran su responsabilidad, y que ninguna de las dos debería sentirse obligada a asistir. Todo era tan agotador. Sola en un columpio, la mente de Sarrin se aceleraba. Se preguntó si sus amigas tenían que lavar los platos cuando visitaban a las familias de sus novios.
La idea la desconcertaba. De repente, llegó su esposo con la noticia: su cuñada acababa de dar a luz. Al día siguiente, la suegra, emocionada, visitó a su nueva nieta y a su nuera. Se ofreció a cargar al bebé, pero su nuera educadamente se negó, explicando que ya había contratado a una niñera. La suegra se sorprendió. Luego intentó visitar a su hija, quien también la rechazó, alegando estar ocupada. Incapaz de ver a ninguno de sus hijos, la suegra llamó a Sarrin. Mientras tanto, el esposo de la cuñada de Sarrin estaba pegado a sus videojuegos, negándose a buscar trabajo. Cuando su esposa lo confrontó, explotó, señalando que nunca le había comprado ni una sola prenda de ropa a su madre. Sin embargo, para apaciguar a su suegra, la había llevado de compras al centro comercial. De repente, entendió por lo que había pasado su cuñada mayor. Llamó a Sarrin para disculparse. Confesó que ya no soportaba lavar los platos con su suegra y prometió decirle a su madre que llamara a sus hijos en lugar de molestar a las nueras. Sarrin sintió una ola de alivio. Como no podía cambiar la mentalidad tradicional de sus suegros, Sarrin decidió empezar con su esposo. Hicieron un pacto para tener una cita una vez por semana para mantener viva la llama y resolver cualquier discusión antes de acostarse. Ese fin de semana, planearon una escapada romántica a una isla. Justo cuando estaban a punto de irse, la suegra de Sarrin llamó, invitándolos a cenar. Sin querer perder su tiempo especial juntos, Sarrin mintió, alegando una emergencia de trabajo que requería un viaje de 2 días. Su suegra aceptó a regañadientes, y la pareja disfrutó de su tiempo a solas. Era el cumpleaños de Sarrin, y su esposo había planeado una sorpresa especial. Mientras tanto, la cuñada de Sarrin, sintiéndose deprimida, vio las felices fotos de las vacaciones de Sarrin en línea. Sintió un pinchazo de envidia, deseando tener un esposo tan cariñoso. Su suegra la criticaba constantemente. Al día siguiente, regresó a casa de sus padres sola, alegando que su esposo e hijo estaban ocupados con el trabajo. En realidad, su esposo estaba desempleado. Su madre luego mencionó lo ocupada que estaba Sarrin también. Recordando las fotos de Sarrin, la cuñada soltó que Sarrin y su esposo estaban en una escapada romántica. Su madre se enfureció. En el camino a casa, Sarrin recibió una llamada de su suegra, quien había descubierto la mentira. Sarrin se preparó para una reprimenda. De vuelta a casa, los intentos de su esposo por suavizar las cosas solo empeoraron las cosas. Agotada, Sarrin recibió un mensaje de su cuñada, quien se disculpó, explicando que había asumido que todos sabían del viaje. En la celebración de los 100 días del bebé de la cuñada mayor, todos estaban disfrutando de la comida, excepto el hermano mayor, que estaba alimentando atentamente a su esposa. La suegra estaba enfurecida. Cuidar de los niños es trabajo de mujer, exclamó. ¿Por qué un hombre está haciendo esto? Le arrebató el bebé, declarando que la madre debería ser la que cuidara al niño. El hermano mayor respondió con calma que era perfectamente capaz, dejando a su madre furiosa por dentro. Luego, dirigió su mirada crítica hacia su otra nuera. Una tía sugirió que la nuera mayor debería intentar tener un hijo, ya que un hijo se ocuparía de ellos en su vejez. El suegro estuvo de acuerdo. Incapaz de soportarlo más, la nuera tomó a su bebé y le dijo a su esposo que comiera, finalmente provocando una sonrisa en el rostro de la suegra. Más tarde, Sarrin se despertó con el sonido de verduras que se picaban. Su esposo había prometido ayudar con las tareas domésticas esta vez. Pero cuando intentó despertarlo, él gimió y se negó a levantarse. Sarrin casi se queda en la cama también, pero el ruido de la cocina era insoportable. Se levantó para encontrar a su suegra ya ocupada preparando comida. Cuando su esposo finalmente apareció, vio la expresión molesta de Sarrin y se ofreció a ayudar, pero su madre lo detuvo inmediatamente. Justo en ese momento, el suegro le pidió a su hijo que arreglara la computadora, y él rápidamente abandonó su tarea. La suegra le dijo a Sarrin: «Mi hijo es un hombre, el trabajo de cocina no es adecuado para él». Pronto, comenzaron a llegar los parientes. Como siempre, solo eran hombres y niños. A las mujeres no se les permitía asistir a estas reuniones. La suegra no pudo evitar sentir un pinchazo de tristeza. Un pariente le agradeció por todo su trabajo, pero el suegro se burló, diciendo que era su deber. Aunque permaneció en silencio, la suegra sintió un destello de resentimiento. Después de un día largo y agotador, el esposo de Sarrin se ofreció a darle un masaje y lavar los platos. Cuando salió más tarde, todos estaban comiendo, pero la escena era desalentadora. Sarrin estaba sentada en una pequeña mesa separada. Este tipo de arreglo anticuado era algo que solo había visto en la televisión cuando era niña, y nunca imaginó que lo experimentaría en su propia vida. Un niño pequeño terminó su sopa y trató de servirse más solo, pero su abuela lo detuvo y le dijo a Sarrin que se lo trajera. Alguien comentó sobre la igualdad de género en la sociedad moderna. Sarrin solo pudo reír amargamente. En esta familia patriarcal, las nueras y los yernos recibían un trato muy diferente. Una parienta, abrumada por el sexismo flagrante, se llevó a su hija y se fue. Cuando su suegra preguntó qué pasaba, su esposo afirmó que solo necesitaban ir a casa y encender incienso.
Al ver a su hijo lavando los platos, la suegra insistió en que parara, declarando que no era su trabajo. El trabajo sucio como este es para la nuera, dijo. Cuando la hermana y el cuñado de Sarrin llegaron, la suegra colmó de atención a su yerno y preparó platos especiales para él. Sarrin quería visitar a sus padres, pero su esposo estaba viendo fútbol con su cuñado. Luego, su suegra le pidió que cortara fruta para el esposo de su hermana. Sarrin estaba atónita. En esta familia patriarcal, la disparidad entre nueras y yernos era evidente. Las nueras eran tratadas como sirvientas, mientras que los yernos eran mimados como si fueran de la realeza. Sarrin había planeado visitar a sus padres ese día, pero su esposo parecía haberlo olvidado. Cuando finalmente mencionó ir, su madre se quejó de que debía quedarse y hablar con su cuñado. Él explicó que sus suegros habían estado esperando, y su madre sugirió que simplemente los visitara una semana antes en la próxima temporada de vacaciones. A pesar de su obediencia, todavía se sentía ignorada por su suegra. Su cuñada, reconociendo la situación, los instó a irse. La suegra accedió a regañadientes, haciendo una demostración de gratitud. En el camino de regreso de la casa de sus padres, Sarrin permaneció melancólica, molesta por la actitud de su suegra. Tan pronto como se acostaron, la suegra llamó a su hijo, invitándolos a cenar la noche siguiente. Sarrin, física y emocionalmente agotada, no respondió. Su esposo asumió que estaba enferma. Sarrin explicó que volver significaba cocinar y limpiar, y que necesitaba desesperadamente un descanso. Su esposo replicó: «Nadie te está obligando a cocinar. Lo haces voluntariamente». Sarrin le preguntó si esperaba que su hermana y su cuñado cocinaran para ellos. Su esposo se enfureció, sin comprender su perspectiva. Pensó que era solo una comida. Recordó la ausencia de su hermana mayor en el servicio conmemorativo de su abuelo, lo que había molestado a su madre. Sintió una punzada de simpatía por su madre, que había trabajado tan duro. Pero no sentía simpatía por la frustración de su esposa. Pensaba que estaba siendo egoísta. Mientras tanto, Sarrin, exhausta y con el corazón roto, se resfrió. Se levantó de la cama para tomar medicamentos y se encontró mirando su vídeo de boda. De vuelta en casa de sus padres, el esposo de Sarrin vio a su cuñado por teléfono afuera. Escuchó a su hermana fingiendo estar enferma para evitar regresar a la casa de sus suegros. Estaba atónito. No podía creer que su hermana estuviera pasando por algo similar a su esposa. Pensando en las dificultades de su hermana, de repente comprendió el agotamiento de Sarrin. Esa noche, la suegra de Sarrin, cansada de un largo día, sugirió pedir comida a domicilio. Su esposo, sin embargo, se quejó de la higiene de la comida de los restaurantes. Molesta por su pereza, se negó a cocinar por completo. Cuando llegó su hijo, escuchó a su padre criticar a su madre. Pensando en el duro trabajo de su madre, recordó las palabras de Sarrin. Empezó a hablar con su madre, pero se encontró con su hermana y su cuñado discutiendo. Su hermana se negó a regresar a la casa de sus suegros, mientras que su esposo insistía en que servir a sus suegros era su deber como esposa. Ella replicó: «Todos tienen manos y pies. ¿Por qué todos deberían esperar a que yo cocine para ellos?». Finalmente entendió la renuencia de Sarrin a ir a cenar a casa de sus padres. Su madre, al escuchar las dificultades de su hija con sus suegros, finalmente comprendió la difícil situación de su propia nuera. La cuñada de Sarrin se encargaba de todos los gastos del hogar, convirtiéndose en la principal proveedora. Sin embargo, sus suegros estaban desagradecidos. Incapaz de soportarlo más, pidió el divorcio. Su esposo entró en cólera, acusándola de no ser comprensiva y alegando que su magro salario no era suficiente para vivir. Ella replicó: «Como si siquiera tuvieras derecho a tocar ese dinero». Él la abofeteó. Su madre, al presenciar esto, se llevó a su hija, negándose a escuchar las explicaciones de su yerno. Mientras la cuñada contaba sus problemas matrimoniales, su madre lloró, con el corazón roto. Se abrazaron, las lágrimas fluían. De vuelta en su habitación, la suegra de Sarrin miró la foto de la boda de Sarrin y pensó en las dificultades que su nuera estaba sufriendo. Se dio cuenta de que había sido demasiado dura con Sarrin. De repente, recordando la mentira de Sarrin sobre el viaje de trabajo, tomó su teléfono y le envió un mensaje de texto a Sarrin, explicándole la verdadera razón por la que habían querido que vinieran a cenar. Al llegar a una casa vacía, el esposo de Sarrin vio su foto de boda despreocupada y sonriente en la televisión. Pensó en el maltrato que había sufrido su hermana en la casa de sus suegros y corrió a la cafetería para disculparse con Sarrin. Pero Sarrin estaba profundamente preocupada. La mesa de comedor segregada, la sugerencia de su suegra de visitar a sus padres una semana antes durante las vacaciones, todos estos incidentes la habían dejado resentida. Su esposo se sorprendió por la magnitud de su infelicidad, pero no logró empatizar, lo que provocó una gran discusión. Se separaron, ambos furiosos. Sintiéndose sofocada, Sarrin le pidió a su jefe unos días libres. Le dejó una nota a su esposo, explicándole que necesitaba tiempo y espacio para pensar seriamente en su relación. Incapaz de encontrarla, recordó sus palabras y comenzó a buscar lugares a donde podría haber ido.
Al pasar por la tienda de su amiga, escuchó que hablaban de la infeliz vida matrimonial de Sarrin. Sus compañeras de trabajo le contaron los detalles. De vuelta a casa, se ahogó en el alcohol, finalmente dándose cuenta de la magnitud de la infelicidad de su esposa. Su preocupada madre llamó, preguntando por Sarrin. Él mintió, diciendo que su teléfono se había agotado. Miró su contrato de relación en el refrigerador, burlándose de sí mismo por sus fracasos. La nuera, constantemente acosada por su suegra tradicional, finalmente había aprendido a defenderse. Al ver el sufrimiento de su esposa, el esposo encontró el coraje para cambiar. Les dijo a sus padres que quería visitar primero a los padres de Sarrin durante las próximas vacaciones. Su madre, dándose cuenta de que había sido demasiado dura con Sarrin, asintió en silencio. Aunque su voz tenía un toque de disgusto, declaró que pasarían el primer día del año nuevo con la familia de Sarrin y el segundo con la suya. Su padre no estaba contento. «Hay tanto que hacer durante las vacaciones», protestó. «¿Cómo podemos arreglárnoslas sin la ayuda de la nuera?». Su madre, también molesta, culpó a Sarrin por incitarlo a esto. Finalmente, ella accedió, diciéndole a su esposo que se encargaría de todo y dándole a su hijo su bendición para pasar las vacaciones como ellos eligieran, siempre y cuando fueran felices. Sarrin, disfrutando de su tiempo en casa, de repente vio a su esposo y corrió hacia él. Él confesó que finalmente había entendido cómo sus suposiciones sobre lo que era normal estaban equivocadas. La quería de vuelta, prometiendo ser un mejor esposo. Finalmente se dio cuenta de que antes de ser su esposa, ella era una persona despreocupada y feliz. Sarrin también se dio cuenta de que esto no era culpa de nadie más, quizás era la suya propia. No había querido decepcionar a su suegra y, en el proceso, había perdido su alegría. Sarrin regresó a casa, lista para un nuevo comienzo. Recibió una invitación a la Feria Internacional del Mueble de Milán. Sin embargo, el cumpleaños de su suegro coincidía con el día de apertura de la feria. Reunió el coraje para decírselo a su suegra, pero antes de obtener una respuesta, salió corriendo, perdiendo finalmente la oportunidad debido a su vacilación. La suegra de Sarrin le envió dinero para el billete de avión, animándola a ir a Milán el año que viene. Aunque Sarrin se perdió la feria del mueble para asistir al cumpleaños de su suegro, la elección le ayudó a darse cuenta de la importancia de la familia. Más importante aún, se deshizo de la etiqueta de la nuera obediente, aprendiendo a decirle que no a su suegra. ¿Alguna vez han visto una nuera tan valiente? Cuando sus suegros la criticaron por dejar que su nieto se enfermara, ella respondió, ¿qué regla dice que una madre tiene que cuidar al niño? Ustedes criaron a mi esposo, y él siempre estaba enfermo. Sus suegros se quedaron atónitos en silencio. Sarrin, también nuera, luchaba con las constantes críticas de sus suegros. Mirándose en el reflejo, sintiéndose perdida, su cuñada fue a consolarla. Sarrin, dijo, esto debe ser muy difícil para ti. Pero no todo es malo. Todo necesita límites saludables. A la mañana siguiente, la suegra de Sarrin llamó, llamándolos a cenar. Incapaz de negarse, Sarrin se resignó a otra noche de quehaceres mientras sus suegros charlaban alegremente. Después de terminar, fue a la sala de estar, donde su suegra la sorprendió con un plato de fruta que había reservado. Sarrin estaba asombrada. Recordó la cena de cumpleaños, donde solo le quedaron unos pocos kiwis después de lavar los platos. Este pequeño gesto le trajo una alegría inesperada. Mientras disfrutaba de la fruta, su suegra mencionó haber soñado que Sarrin estaba embarazada. Sarrin casi se ahoga. Su suegro intervino, diciendo que deberían tener un nieto pronto. Como su hijo no estaba listo, la suegra presionó a Sarrin. Derrotada, ella asintió. Cuando se fueron, su suegra le entregó una bolsa de pan, que resultó estar caducado. Todavía está bueno, insistió, metiéndolo en las manos de Sarrin. ¿Alguna vez han estado en esta situación? En el camino a casa, su esposo le pidió que comprendiera a sus padres. Sarrin entendía el pensamiento de la generación mayor, pero no podía comprender su obsesión con los nietos. Luego le preguntó si quería tener hijos. Sarrin explicó con duda sus limitaciones financieras y sus aspiraciones profesionales. Él entendió, diciendo que solo tenía curiosidad. Sarrin entonces recordó que a la hija de su cuñada la habían hecho limpiar la mesa durante el servicio conmemorativo, mientras los hombres observaban como si fuera lo más natural del mundo. Sarrin se preguntó si una hija en esta familia enfrentaría el mismo trato que su sobrina. No tenía el coraje de su cuñada y no estaba segura de que era lo correcto que hacer. Sarrin notó que su periodo se había retrasado. En el almuerzo, la deliciosa comida de la mesa de repente le provocó náuseas, mientras sus compañeras de trabajo comían con gusto. Pensó que solo estaba cansada. Al día siguiente, su jefe le dijo que su proyecto era muy valioso y que pronto se implementaría. Sarrin prometió hacer todo lo posible, pero una ola de náuseas la golpeó de nuevo. En la farmacia, recogió un medicamento para la indigestión, pero el farmacéutico sugirió que podría estar embarazada. Sarrin se mostró escéptica, pero de todos modos compró una prueba de embarazo. Se hizo la prueba y esperó nerviosamente. Aparecieron 2 líneas. Sarrin miró con incredulidad. No sabía qué hacer.
Recordó haber hablado del futuro con su esposo. Habían planeado esperar 2 años antes de tener hijos, y él había estado de acuerdo. Este desarrollo inesperado desbarató sus planes. Volvió a la farmacia para otra prueba. Cuando su esposo llegó a casa y no la encontró, fue al baño y encontró las pruebas. Estaba eufórico, mientras que Sarrin estaba en estado de pánico. Mientras tanto, algo le sucedió a su sobrino. La guardería había sido negligente, y él resultó herido. Cuando la suegra de Sarrin se enteró, inmediatamente culpó a su nuera. Cuando ella y su hija menor regresaron a casa, encontraron al yerno esperando. La suegra se sorprendió, y su hija preguntó qué hacía allí. Él afirmó que solo estaba dejando algo de carne. Ella sospechó. Por lo general, se resistía a visitar, ¿y ahora venía con regalos? Explicó que quería enmendar sus errores pasados y pidió otra oportunidad. Pero la cuñada de Sarrin recordó la bofetada, las interminables tareas domésticas y la falta de apoyo. Se negó a darle otra oportunidad. Si realmente quería enmendar, debería pedir el divorcio. Más tarde esa noche, Sarrin y su esposo se encontraron en la planta baja. Al escuchar a los niños reír, él sonrió alegremente, mientras ella permanecía profundamente preocupada. Sarrin fue al hospital y confirmó el embarazo. Su esposo estaba eufórico, pero la ansiedad de Sarrin persistió. De vuelta a casa, él quería compartir la noticia con su madre, pero Sarrin le pidió que esperara. Él estaba desconcertado. ¿No estaría emocionada mamá?, preguntó, sin comprender su aprensión. Mirando la imagen del ultrasonido, Sarrin se sintió conflictuada. Por un lado, estaba su carrera tan duramente ganada, por el otro, la vida que crecía dentro de ella. Sus emociones eran polos opuestos. Él estaba eufórico y ella estaba llena de preocupación. Sarrin no quería un bebé todavía, pero no sabía cómo decírselo a su esposo. Mientras tanto, su cuñada llegó a casa del trabajo a una casa desordenada e inmediatamente comenzó a limpiar. Cuando llegó su esposo, ella preguntó dónde estaba su hija. Él explicó que no podía faltar a una cena de trabajo con su jefe y le había pedido a su madre que recogiera a su hija. ¿Crees que está bien? Trato con gente todo el día en el trabajo, pero siempre me aseguro de llegar a tiempo para recoger a nuestra hija. Él argumentó que era solo una noche en casa de su madre. Furiosa, le recordó su acuerdo de compartir las responsabilidades del cuidado de los niños por igual. Romper ese acuerdo significaba más trabajo para uno de ellos. Mientras intentaba explicarlo, llamaron sus padres. Corrieron hacia allí. En el camino, se disculpó profusamente. Resultó que la suegra se había lesionado la espalda mientras bañaba a su hija. Al día siguiente, llevó a su hija a casa de sus padres. Su madre, al verlo con la niña, inmediatamente preguntó dónde estaba su esposa. Las madres deben cuidar de sus hijos, declaró, lo que lo llevó a cambiar rápidamente de tema. Mientras tanto, Sarrin visitó a su mejor amiga, que se quejaba de la falta de ayuda de su esposo en la casa. Él, a su vez, la criticó por no tener la cena lista cuando él llegaba a casa. Su amiga, escuchando, estaba exasperada. No hay forma de ganar. La amiga de Sarrin se sintió abrumada, lamentando que no había dado a luz sola. Entonces, ¿por qué era la única responsable del cuidado de los niños? Sarrin no sabía cómo consolarla. Si no fuera por mi hija, confesó su amiga, me habría divorciado de él hace mucho tiempo. Sarrin pensó en convertirse en madre y sintió una oleada de miedo. No quería terminar como su amiga. De vuelta a casa, no podía dejar de pensar en las dificultades de su amiga y en las palabras de su jefe. Siempre había pensado que sería una buena madre, pero ni siquiera podía manejar su propia vida, y mucho menos cuidar a un niño enfermo. Una sensación de pánico la invadió. Al día siguiente, su niñera llamó, diciendo que tenía una emergencia y que no podía cuidar a su hija. Ambos padres tenían reuniones importantes, por lo que el hermano mayor sugirió pedirle a su madre que cuidara a la niña. Su esposa accedió a regañadientes. Cuando llegaron a casa de sus padres al día siguiente, su madre le dijo, «Entonces, traerla aquí antes hubiera sido mejor, ¿no crees?», dijo la suegra, asegurándose de que su nuera lo escuchara. «Ni siquiera querías antes». «Encontraré una niñera rápidamente», respondió la nuera, «y cubrir el costo. No necesitas gastar tu dinero en ella». «Eso es indignante», exclamó la suegra. «Cuidar de mi nieta es mi deber». Pero su nuera se mantuvo firme. «Los niños deben ser cuidados por sus padres. Tú tienes tu propia vida, no deberíamos imponerte demasiado». «No seas tan fría», replicó la suegra. «Criar a los hijos está lleno de desafíos inesperados. No seas tan insensible con tu familia». Su culpabilidad silenció a la nuera. En el camino a casa, el hijo mayor dijo, «Mamá estaba muy feliz de cuidar a nuestra hija». Su esposa suspiró. «Siempre he vivido mi vida de acuerdo con mis planes. Creía que con suficiente esfuerzo podía lograr cualquier cosa. Pero tener un hijo es diferente. La maternidad es dura». Mientras tanto, en su chequeo, Sarrin escuchó los latidos del corazón de su bebé, pero no pudo sentirse alegre. Al salir del hospital,
pidió los fideos caseros de su madre. Su esposo, radiante, le dio la buena noticia a su suegra. Sarrin, sin embargo, sintió una mezcla de tristeza y confusión, incapaz de confiar en nadie. Mientras su esposo iba a buscar los fideos, finalmente se derrumbó. No estoy feliz por el bebé, confesó. Me siento terrible diciendo eso, pero no estoy lista para ser madre. Todos estaban celebrando, pero nadie entendía sus sentimientos. Abrumada por la presión, finalmente lloró en los brazos de su madre. Su madre la abrazó con fuerza, con el corazón apesadumbrado. Más tarde, pensando en las palabras de su hija, le envió un mensaje de texto a Sarrin: no te preocupes demasiado. Solo prepárate mentalmente para la maternidad. Al ver las palabras reconfortantes de su madre, Sarrin volvió a llorar. Cuando el hermano mayor finalmente logró que su hija se durmiera, el esposo de Sarrin llegó a casa. Le hizo una señal para que se callara, pero ya era demasiado tarde. Fueron al parque a hablar. Los ojos de mi sobrina siempre están abiertos, exclamó el hermano menor. ¿Cuándo dormirá alguna vez? Agradece esto, respondió el hermano mayor. Cuando nació, nos mantuvo despiertos toda la noche. Criar a un hijo no es tarea fácil. Cada 10 minutos, lloraba. Solo espera hasta que tengas el tuyo, ya verás. Bueno, estoy a punto de convertirme en padre también, anunció el hermano menor. El hermano mayor añadió: sé bueno con tu esposa. El parto es increíblemente duro para las mujeres. De vuelta a casa, el esposo de Sarrin la despertó, prometiendo una sorpresa. Llena de anticipación, observó cómo sacaba 2 pares de zapatos de bebé. El rostro de Sarrin cayó. No estaba feliz en absoluto. Curiosamente, compraste regalos para el bebé pero no para mí, comentó Sarrin. ¿No debería ser yo la que reciba un regalo? Él estaba tan concentrado en el niño por nacer que no había considerado sus sentimientos. Sorpresa, dijo alegremente, ajeno a su reacción. Incluso sugirió tener gemelos. Sarrin inmediatamente imaginó a los 2 hijos de su amiga peleando sin cesar por los juguetes. Mientras guardaba los zapatos, Sarrin los miró, sin saber cómo sentirse acerca de la vida que crecía dentro de ella. Mientras tanto, la hermana menor de Sarrin llegó tarde a casa del trabajo y recibió una reprimenda de su padre. Explicó que había hecho horas extras, pero él la acusó de inventar excusas y le preguntó si se había comportado así con su esposo. Su madre intervino, pero su padre continuó con su diatriba. Exasperada, ella dijo: hice todo lo posible. Por eso elegí divorciarme. ¿Crees que el divorcio es el final? Se burló él. Esto solo demuestra que todavía estás apegada a él. Incluso si quieres el divorcio, ¿qué pasa si él no está de acuerdo? Al ver que la tensión iba en aumento, su madre intervino para mediar. La hermana de Sarrin se sintió herida. Las palabras de su padre le dolieron. Él no había considerado sus sentimientos, solo quería que se arrastrara y volviera con su esposo abusivo. La imagen de su esposo abofeteándola le brilló en la mente. A primera hora de la mañana siguiente, la suegra de Sarrin llamó a su esposo con la noticia: su tía había fallecido. Debido a su embarazo, Sarrin no pudo asistir al funeral. Le pidió a su esposo que no se lo dijera a su familia todavía, explicando que el funeral no era el lugar adecuado para anunciarlo. Él estuvo de acuerdo. En el funeral, un tío preguntó dónde estaba Sarrin. Su esposo dijo que tenía un compromiso de trabajo. El tío criticó a Sarrin por ser desconsiderada. Su suegra la defendió, diciendo que su presencia no era necesaria, especialmente porque Sarrin nunca había conocido al difunto. El tío la acusó de consentir a Sarrin y de fomentar la falta de respeto hacia los mayores. La nuera mayor tiene un niño pequeño, su ausencia es comprensible. Pero Sarrin faltando al funeral es inaceptable. No deberías tener que soportar esta carga sola. La suegra forzó una sonrisa. Más tarde, llamó a Sarrin, quien, esperando una reprimenda, se disculpó. En cambio, su suegra le preguntó sobre el embarazo. Sorprendida, Sarrin confirmó la noticia. Su suegra estaba eufórica, mientras que Sarrin permanecía ambivalente. Esa noche, su esposo llegó a casa oliendo alcohol. Explicó que todos estaban celebrando el embarazo. Sarrin reiteró que no era el momento adecuado para anunciarlo y que no estaba lista. Él descartó sus preocupaciones. Sarrin recibió una andanada de felicitaciones de su familia, sintiéndose cada vez más abrumada e insegura de cómo afrontar esta inminente maternidad. Al día siguiente en el trabajo, Sarrin le dolía la espalda. Sus compañeras de trabajo, al notar su malestar, le preguntaron si estaba bien. Solo un poco dolorida, respondió. Su compañera de trabajo se ofreció a traerle café, pero consciente de su embarazo, Sarrin rechazó. Se acercó su jefe de equipo, y la compañera de trabajo sugirió salir a tomar copas esa noche. Sarrin, aunque tentada, rechazó todas las invitaciones. Mientras tanto, su esposo disfrutaba de una taza de café en el trabajo. Su jefe mencionó un nuevo beneficio de vivienda de la empresa y le preguntó si quería solicitarlo. Él lo rechazó casualmente. Pronto tendrás una familia de 3, señaló su jefe.
¿No querrías mejorar a un lugar mejor? Continuó, explicando que tener un hijo no se trataba solo de alegría, también significaba gastos significativos. Su esposo, sin embargo, no había considerado esto, perdido en la emoción de la inminente paternidad. La hermana de Sarrin, incapaz de soportar más la violencia doméstica, había regresado a casa de sus padres, solo para enfrentarse a la frialdad y las críticas de su padre. ¿Ya no eres mi hija solo porque te casaste? Se había burlado. En el funeral de Myung, temía las preguntas sobre su matrimonio. Su madre insistió en que asistiera, advirtiendo que su ausencia alimentaría los chismes. Solo dales respuestas vagas, le había aconsejado. A regañadientes, Myung fue. En el funeral, mientras los hombres se sentaban y charlaban, ella y su madre se afanaron en preparar todo. Más tarde esa noche, todavía hambrienta, le pidió a su madre las sobras. Su padre, al verla comiendo en la cocina, lanzó una diatriba sobre las mujeres que no logran mantener sus matrimonios. Le dijo que aguantara, que tuviera un hijo y que simplemente viviera con ello. Luchando contra las lágrimas, recordó la frialdad y el desdén de sus suegros. Perdió el apetito. Al ver su tristeza, su madre regañó a su padre por sus duras palabras. Él permaneció tercamente convencido de que tenía razón. Sarrin se miró en el espejo, preguntándose si podría ser una buena madre. Su jefe de equipo, al notar su angustia, le preguntó si algo andaba mal. Sarrin lo restó importancia, pero cuando se giró para irse, su jefe de equipo la detuvo. Su jefe de equipo ofreció felicitaciones, pero Sarrin se sintió insegura, sin la confianza para ser una buena madre. Su jefe de equipo, entendiendo su ansiedad, le aseguró que los nervios del primer embarazo eran normales. Sarrin, preocupada por las repercusiones de ocultar su embarazo, prometió seguir dedicada a su trabajo. Su jefe de equipo, también madre, le ofreció todo su apoyo. En camino a casa, Sarrin vio a una mujer embarazada caminando con su hijo, e imaginó su futuro. Su esposo llegó a casa y la encontró sentada sola en el balcón. ¿En qué estás pensando?, preguntó. Ella respondió que nunca antes había notado tantas mujeres embarazadas y niños en su vecindario. Probablemente sea porque tú misma estás embarazada, dijo él. Antes me parecían molestos los niños, pero ahora disfruto viéndolos jugar. De vuelta a casa, la pareja ideó nombres para bebés. Investigaron mucho, pero todo parecía ordinario. Entonces, Sarrin sugirió un nombre que significara 10 meses de crecimiento en el vientre de la madre, explicando, ya sea niño o niña, aprenderé a ser madre a medida que mi hijo crezca, tal como dijiste, mamá. A ambos les encantó. Sarrin parecía finalmente estar aceptando su inminente maternidad. Su vacilación había desaparecido. ¿Alguna vez han experimentado esta sensación durante el embarazo? Un día, Sarrin tuvo fuertes antojos de comida picante, pero su esposo se negó. Estás embarazada. Tienes que pensar en el bebé. Come cosas saludables. Sarrin comió a regañadientes otra cosa. Mientras se preparaba para ir al trabajo, él notó sus tacones. No deberías usar eso mientras estás embarazada, exclamó. Ella cambió a zapatillas deportivas. En camino al trabajo, su suegra llamó, invitándolos a cenar para celebrar la nueva incorporación a la familia. Al escuchar la conversación, su esposo declaró que era lo filial que había que hacer. Estaba emocionado, pero Sarrin no pudo reunir ningún entusiasmo. En el trabajo, su jefe se sorprendió por el embarazo y sugirió entregar su proyecto a otra persona. Gestionar un proyecto mientras estás embarazada, especialmente a medida que crece tu vientre, podría retrasar las cosas. Es mejor delegar ahora. Saliendo del despacho de su jefe, Sarrin miró hacia abajo a sus zapatillas, sintiéndose perdida. Hablando con sus compañeras de trabajo, sintió una punzada de resentimiento. Sus vidas permanecieron sin cambios, mientras que la de ella estaba patas arriba. Ellos bebían su café aromático, mientras ella estaba atascada con té. Expresó su deseo de café, pero le recordaron que no era bueno para el bebé. Su jefa de equipo se hizo eco del sentimiento, instándola a comer y beber de forma saludable. Esa noche, su mejor amiga celebró su cumpleaños con una barbacoa. Otra amiga se burló de ella por no elegir algo más elegante. No tienes idea de cuánto ansiaba una barbacoa, respondió. Ni siquiera me atrevería a soñar con salir a comer así. Sarrin preguntó cómo podía las arreglárselas para dejar a sus hijos. Mi esposo nunca los cuida, admitió. Quería salir por mi cumpleaños, así que le pedí a mi madre que fuera a casa de mis suegros. De repente, al darse cuenta de algo, le preguntó a Sarrin, ¿estás embarazada? Sarrin asintió, admitiendo que estaba asombrada de que su amiga tuviera gemelos. Su amiga suspiró. Mi suegra me presiona constantemente para que tenga una niña. Mientras tanto, alienada por su padre, la hermana de Sarrin decidió mudarse. 70.000 won es demasiado caro, le dijo la hermana de Sarrin al agente inmobiliario. Y es más pequeño que mi apartamento anterior. ¿Estás alquilando sola?, preguntó el agente inmobiliario. Sí. Él la miró de arriba abajo. Ya no eres tan joven. ¿No estás casada?
¿Alguna vez tu suegra te ha presionado para que tengas un segundo hijo? Hoy, la suegra preparó un desayuno abundante para la familia de su hijo mayor. Normalmente solo desayunamos algo sencillo, comentó su nuera. Tu esposo necesita comer tan pronto como se despierta, respondió su suegra. Si no cocinas, irá al trabajo con hambre. Estaba claro que lo hacía únicamente por su hijo. Aunque no discutió, la nuera parecía disgustada. Su suegra continuó, nuestra nieta está sola. Cada vez que salimos, mira con anhelo a otros niños. Estamos buscando una guardería, respondió su nuera. Ustedes dos deberían tener otro bebé mientras aún son jóvenes, interrumpió su suegra. No planeamos tener un segundo hijo, afirmó firmemente su nuera. Solo háblalo antes de que envejezcas demasiado, insistió su suegra. Ya me estás molestando mucho con una sola niña. Con tu situación actual, sería muy difícil criar a otra. Hubiera sido mucho más fácil si me hubieras dejado ayudar desde el principio. Su nuera suspiró, sintiéndose completamente derrotada. Esa noche, Sarrin y su esposo fueron en coche a casa de sus padres a cenar. Sarrin estaba escuchando su música favorita cuando él cambió a música clásica. No es bueno para el bebé, explicó. Deberías escuchar música que beneficie el desarrollo fetal. Sarrin se resignó a la música clásica. En la cena, todos comieron arroz blanco, mientras que a Sarrin le sirvieron su plato menos favorito, arroz de soja. La soja es buena para el bebé, dijo su suegra, notando su vacilación. No me gusta la soja, respondió Sarrin. Tienes que comerla. Es bueno para el bebé, insistió su suegra. Sarrin cedió. ¿Es niño o niña?, preguntó su suegro. No lo sabremos por un tiempo, respondió Sarrin. Espero que sea un niño, dijo. Tu cuñada ya tiene una niña. Un niño sería perfecto. Su suegra luego mencionó tener 2 hijos. Sarrin sintió una olada de ira. ¿Las mujeres eran solo máquinas para hacer bebés? ¿Alguna vez han conocido a una suegra tan egoísta? Su nuera sufría de náuseas matutinas, pero a ella solo le importaba preparar comida deliciosa para su hijo, ignorando por completo las preferencias de Sarrin. Como la nuera mayor estaba en una entrevista de trabajo, llamó su suegra. Ella terminó la llamada para continuar con la entrevista, pero su suegra volvió a llamar. A regañadientes, respondió. Conseguí carne de primera calidad, anunció su suegra. Quiero cocinarla para tu esposo. Mientras su nuera intentaba concentrarse en el trabajo, su suegra siguió hablando de sus habilidades culinarias, dando a entender que su nuera era demasiado perezosa para cocinar. Estoy haciendo barbacoa esta noche, continuó. Ven a cenar a casa. Comer fuera no es saludable. Su nuera le dijo que estaba ocupada y que la llamaría más tarde. Al ver a su nuera colgar, la suegra se quejó con su esposo de que su nuera no se preocupaba por la salud de su nieta. Finalmente, el suegro tuvo algo de sentido. No seas tan irrazonable, le dijo a su esposa. Ella respondió, tienes suerte de tener una suegra como tú. Soporta su actitud, cuida de su hija e incluso cocina para ella. No seas ridícula, replicó ella. ¿Por qué debería tener que soportarla? Yo me encargo de todo. Deja de llevar la cuenta, dijo él. ¿Por qué no revisas a Sarrin y ves cómo están sus náuseas matutinas? No puedo dejar que el esposo de Sarrin coma lo que ella come, declaró. Necesito hacer algo delicioso para mi hijo. Estaba tan concentrada en su hijo que se olvidó por completo de Sarrin. El esposo de Sarrin respondió a la llamada de su madre. Ven a cenar esta noche, dijo ella. Estoy haciendo tu favorita. Sarrin ha tenido náuseas matutinas, respondió él. No ha tenido ganas de comer mucho. Aún así, estoy haciendo tu favorita, insistió ella. Al escuchar esto, él aceptó con entusiasmo. Al ver lo delgado que se había puesto, su madre se preocupó por él. Más tarde, la cuñada de Sarrin discutió el cuidado de los niños con su esposo. Aunque agradecida con su suegra, se sentía incómoda. Sus estilos de crianza chocaban, y odiaba tener que responderle constantemente. Todavía no hemos encontrado una niñera, dijo su esposo. Solo ten paciencia. Encontré una guardería cerca, respondió ella. Tiene excelentes programas de cuidado infantil, y puedo recogerla después del trabajo. Me sentiré mucho mejor sabiendo que está bien cuidada. Él no podía entender el dejar a su hija en la guardería todo el día, viéndolo como irresponsable. Es la única manera, insistió ella, también con el corazón roto ante la idea. La acusó de ser intolerante y egoísta por querer usar la guardería. Mientras se alejaba, ella sintió una ola de desesperación. A la mañana siguiente, Sarrin se levantó temprano para ir al trabajo. Su sorprendido esposo se ofreció a llevarla, pero ella explicó que tomar el tren sería más rápido, ya que tenía una reunión importante. Mirando los 2 pares de zapatos en la puerta, tomó su decisión. De pie en el tren abarrotado, embarazada e incómoda, Sarrin miró la comida que la gente estaba comiendo. Las náuseas la abrumaron. Tenía que bajarse. Perdió su reunión importante.
Después del trabajo, su jefa de equipo se ofreció a llevarla a casa, sugiriendo que descansara en el coche. Justo entonces, su gerente se acercó corriendo, explicando que su coche estaba en reparación y pidiendo un aventón. Antes de que su jefa de equipo pudiera responder, él se subió. En el camino, la jefa de equipo le dirigió una mirada de desaprobación al gerente. Él, ajeno al embarazo de Sarrin en la parte de atrás, reclinó su asiento, obligándola a moverse incómodamente. Luego sugirió que entregara su proyecto, añadiendo insulto a la lesión. Y me gustaría recomendar a alguien en quien confío para este proyecto, continuó el gerente. La jefa de equipo, incapaz de tolerar esto por más tiempo, argumentó que Sarrin había puesto mucho esfuerzo en el proyecto y era la persona más adecuada para continuar dirigiéndolo. Esa noche, Sarrin trabajó hasta tarde. Su jefa de equipo, observándola, recordó su embarazo y le aconsejó a Sarrin que se fuera a casa a descansar. Casi terminado, respondió Sarrin. Cuando la jefa de equipo se giró para irse, Sarrin la llamó para disculparse. Su jefa de equipo lo ignoró y ofreció palabras de consuelo. Justo entonces, llamó la suegra de Sarrin. Escuché que lo has estado pasando mal con las náuseas matutinas, dijo. Intenta comer algo. Y recuerda a tu esposo que coma correctamente. Sarrin llegó a casa a un apartamento desordenado. Su esposo explicó que todo era para el bebé. Exhausta, quería descansar, pero él insistió en que se sentara. Estoy cansada, dijo finalmente. Necesito descansar. Después de ducharse, se acostó en la cama, mirando el rostro cada vez más delgado de su esposo y los zapatos de bebé que había comprado. Pensó en las presiones de su trabajo y sintió una oleada de emociones. Si fuera Sarrin, ¿cómo manejarías esta situación? Al día siguiente, la cuñada de Sarrin recogió a su hija en casa de sus suegros y notó rastros de fruta alrededor de la boca. Le dis un kiwi? Le preguntó a su suegra. Le encantó, respondió su suegra. Te di una lista de alimentos que no puede comer, dijo su nuera. Decía claramente que no había kiwi. Eres demasiado meticulosa, replicó su suegra. Si sigues así, se enfermará todo el tiempo y tendrá un sistema inmunológico débil. Los niños necesitan comida apropiada para su edad, explicó su nuera. Su suegra la interrumpió. Ya puede comer comida de adultos. ¿Crees que le daría a mi nieta algo malo? Por el bien de su hija, la nuera se calló. Mientras se iba, su suegra dijo, no necesitas bañarla. Ya la llevé al baño público. Su nuera estaba horrorizada. Es demasiado joven para un baño público. Es peligroso. Los niños necesitan adaptarse, respondió su suegra despectivamente. Una vez más, por el bien de su hija, lo dejó pasar. Justo en ese momento, llegó su cuñada. La suegra, con el corazón apesadumbrado por su hija, corrió a su habitación para hablar. Sacó un fajo de dinero que había ahorrado. Toma esto, dijo. Busca un lugar mejor para vivir. Su hija dijo que lo pensaría. La suegra sintió un dolor de culpa. Se culpó a sí misma por la situación de su hija. Si no te hubiera obligado a casarte con él, dijo sin terminar. Está bien, mamá, la tranquilizó su hija. Tomé mis propias decisiones. De vuelta a casa, mirando a su hija en la silla del coche, la cuñada de Sarrin recordó las palabras de su suegra. Cogió la carta de renuncia que había preparado. Aunque con el corazón roto por dejar su trabajo, decidió renunciar por el bien de su hija. ¿Qué haría si fueras ella? El estrés prolongado y las presiones laborales pasaron factura a Sarrin, llevándola al hospital. El médico le informó a su esposo que sufría de agotamiento y estrés. Si bien tanto ella como el bebé estaban bien, necesitaba descansar. Su esposo se sentó junto a su cama, recordando sus palabras y lleno de culpa. La madre de Sarrin corrió al hospital. Al ver a su hija en una cama de hospital, se le rompió el corazón. Le dijo a su yerno que se quedaría a cuidar de Sarrin, cerrando temporalmente su tienda. La suegra de Sarrin llamó, preguntando si estaba en el trabajo. Sarrin explicó que no se sentía bien y que se quedaba en casa por unos días. Su suegra, aparentemente despreocupada por el bienestar de Sarrin, inmediatamente preguntó por el bebé. Al escuchar que el bebé estaba bien, simplemente le dijo a Sarrin que descansara. El suegro de Sarrin, al escuchar que estaba enferma, le preguntó a su esposa dónde estaba. Ella dijo despectivamente que Sarrin siempre se enfermaba. Tuve que cuidar a mis suegros, trabajar y ayudar a mi esposo, se quejó. Él le recordó que los tiempos eran diferentes ahora y la instó a cuidar de Sarrin. Ella accedió a regañadientes. Al llegar al apartamento de su hijo, se sorprendió al ver a la madre de Sarrin allí. Inmediatamente se preocupó de que algo estuviera mal con el bebé. Sarrin le aseguró que solo era agotamiento. Luego, sin mostrar ningún respeto por su suegra, la suegra regañó a Sarrin, diciendo que esto no hubiera pasado si hubiera dejado su trabajo antes. Sarrin se disculpó rápidamente. Su madre, al ver esto, sintió una oleada de protección. No podía creer que su hija tuviera que soportar tal trato. Mientras se iba, la suegra le dijo a Sarrin que dejara su trabajo y descansara, dejando que su esposo se encargara de todo.
Después de que ella se fue, la madre de Sarrin fue a lavar los platos. Sarrin, mirando la figura que se alejaba de su madre, sintió una mezcla de emociones. Más tarde esa noche, su madre la encontró sentada sola y se sentó a su lado, ofreciéndole consuelo. Sarrin le abrió su corazón. Pensé que podía hacerlo todo, sollozó. Matrimonio, mi carrera, un bebé. Estoy fracasando en todo. Si fuera Sarrin, ¿cómo cambiarías las cosas? La cuñada de Sarrin tuvo una emergencia laboral. Llamó frenéticamente a su esposo, pidiéndole que recogiera a su hija en casa de su madre. Él explicó que tenía una reunión urgente y le aseguró que se encargaría de ello. Cuando llegó a casa de su madre, ella inmediatamente preguntó por qué no había venido su nuera. Él explicó que tenía una emergencia laboral. Siempre prioriza el trabajo sobre su hija, se quejó su madre. Él explicó que no tenía otra opción. Justo entonces, su padre regresó con su hija, que tenía caramelos en los labios. Él frunció el ceño. El dueño de la tienda de al lado se los dio. «Es tan linda», dijo su padre con orgullo. «Es demasiado joven para los dulces», dijo él. «Le arruinará los dientes». «De todos modos, perderá esos dientes», dijo su madre con indiferencia. «Es hora de que ustedes dos piensen en un segundo hijo», declaró el suegro de Sarrin, y su esposa asintió en señal de acuerdo. «Un hermanito sería agradable», añadió ella. «Es demasiado pronto para pensar en eso», respondió su hijo. «Deberían tener otro pronto», insistió su madre. «Los ayudaré a cuidarlos». De repente, comprendió las preocupaciones anteriores de su esposa. Su esposa, apresurándose a llegar a casa del trabajo para recoger a su hija, fue detenida por su esposo. «Lo siento», dijo. «Estaba equivocado al culparte por querer trabajar. Necesitamos tomar una decisión». No quería que sacrificara su carrera. La sorprendió ofreciéndose a quedarse en casa con su hija. Visitaron una guardería, solo para que les dijeran que había una lista de espera de 1 año. Sentados afuera, miraron el edificio. «Incluso la guardería es difícil», dijo. «Nuestra hija es demasiado joven para adaptarse». «Me estoy dando cuenta de que criar a un hijo es mucho más difícil que dar a luz», admitió ella. Mientras tanto, la suegra de Sarrin, mirando los juguetes de su nieta, sintió una punzada de anhelo. Quería que su hijo trajera a la niña. Su esposo le dijo que no se preocupara. «Déjalos disfrutar de su tiempo libre con su hija. No es fácil para ellos». De vuelta a casa, la nuera mayor le mostró a su esposo su carta de renuncia. «He estado planeando esto por un tiempo», dijo, pero seguía dudando. «¿Eres realmente feliz en tu trabajo?», preguntó él. «Ser periodista es mi sueño», respondió ella. «Entonces, sigue tu sueño», dijo él. «Cuidaré de nuestra hija». «Entonces está decidido», dijo ella, sonriendo. Mientras tanto, la hermana de Sarrin recibió un mensaje de texto de su esposo, pidiéndole que se encontraran. En el restaurante, él le entregó un documento. Eran los papeles de divorcio firmados que ella había estado esperando, pero no sintió alegría, solo un extraño vacío. «Recibí una oferta de trabajo», dijo él. «Me iré de Corea pronto. Quiero que vengas conmigo. Empecemos de nuevo». Prometió trabajar duro y darle una vida feliz. Ella lo miró, confundida. ¿Por qué traer los papeles de divorcio si quería reconciliarse? «Si no quieres empezar de nuevo conmigo», dijo él, «no te obligaré». Ella lo miró, luego a los papeles del divorcio, sin saber qué hacer. El esposo de Sarrin miró a su esposa dormida. La despertó suavemente. «Traje a casa tus albóndigas favoritas», dijo. «Comeré más tarde», murmuró ella. «Solo quiero descansar». Fue a la sala de estar y le dijo a su suegra que Sarrin no se había sentido bien. «Estaré ahí para ella en cada paso del camino», le aseguró. La madre de Sarrin se preocupó por su trabajo. «El trabajo no es más importante que Sarrin», dijo su yerno. Planeó llevar a Sarrin a salir para desestresarse. Su madre estaba profundamente conmovida por su consideración. Mientras se preparaban para su cita, una compañera de trabajo llamó, preguntando dónde guardaba Sarrin los archivos del proyecto. Ella explicó que estaban guardados en el cajón de su escritorio y que ella tenía la llave. «El director quiere verlos», dijo su compañera de trabajo, preocupada. Se detuvo en una cafetería cerca de su oficina y compró a sus compañeros de trabajo sus bebidas favoritas. «Es un poco incómodo presentarse con las manos vacías», le dijo a su esposo. «Y realmente quería ponerme al día con todos tomando café». Llegó a la oficina, pero su compañera de trabajo dijo que ya no necesitaban los archivos y se disculpó. Sarrin intentó charlar, pero su jefa de equipo dijo que tenían una reunión con un cliente. Al ver a sus compañeras de trabajo ocupadas en el trabajo, Sarrin sintió una punzada de desconexión, como si la hubieran dejado atrás. «¿Qué pasa si dejo mi trabajo?», le preguntó a su esposo más tarde. Él se sorprendió. Sarrin deambuló por un parque cercano, perdida en sus pensamientos. Su esposo la encontró y le entregó un par de tacones altos. Se disculpó, sorprendiéndola. «Cometí un error», dijo,
explicando que no quería que sacrificara su carrera debido al embarazo. Prometió apoyarla para que pudiera encontrar su alegría nuevamente. De vuelta en su casa de huéspedes, sugirió que tomaran café. Preocupada por el bebé, Sarrin dudó. Consulté con el médico, la tranquilizó él. Una taza al día está bien. Luego sugirió un paseo. Una sonrisa se extendió por el rostro de Sarrin. Su compañera de trabajo llamó, agradeciéndole el café y preguntando cuándo regresaría. Es tan difícil sin ti, admitió. El lunes, respondió Sarrin. Su esposo, viendo su nueva confianza, sonrió. ¿Crees que las cosas finalmente cambiarán para Sarrin? La hermana menor de Sarrin, después de decidir divorciarse, se sorprendió por la solicitud de reconciliación de su esposo. Había sido tan resuelta, pero al ver su cambio de comportamiento, vaciló. No estaba segura de qué hacer con el nuevo apartamento que acababa de alquilar. Fue a casa de su madre en busca de consejo. Estoy lista para una nueva vida, confesó, pero tengo miedo. ¿Qué pasa si no puedo lograrlo por mi cuenta? Su madre, después de mucha deliberación, se dio cuenta de que la felicidad de su hija era primordial. No te preocupes por lo que piensen los demás, dijo. Sé valiente y elige tu camino hacia la felicidad. Ese mismo día, el hermano mayor y su esposa visitaron a sus padres. Anunció su decisión de dejar su trabajo y convertirse en padre que se queda en casa. Su padre estaba furioso, pero su madre, después de escuchar la explicación de su hijo, estaba profundamente conmovida. Sarrin aceptó los ajustes a su carga de trabajo y continuó trabajando diligentemente. Mientras tanto, su mejor amiga compartió una noticia emocionante. Su tratamiento de FIV tuvo éxito. Al escuchar que su amiga ya había encontrado un centro de atención posparto, Sarrin se dio cuenta de lo desprevenidos que estaban ella y su esposo. Empezaron a investigar, pero su presupuesto era ajustado. Visitaron varios centros, pero no pudieron encontrar el adecuado. O el costo era prohibitivo, la programación no funcionaba o no estaban satisfechos con los servicios. Su esposo sugirió pedirle ayuda a su madre, creyendo que era su mejor opción. Parecía aliviado de tener una solución. Fueron de compras para artículos para bebés, pero el precio de los cochecitos los sorprendió. Esa noche, el hermano mayor de Sarrin los invitó a cenar. Reveló que había renunciado a su trabajo para convertirse en padre que se queda en casa. El esposo de Sarrin se preocupó por su propio futuro. Su hermano y su cuñada los animaron, diciendo que lo resolverían. Cuando se enteraron de que su hermano menor quería que su madre proporcionara atención posparto a su esposa, se echaron a reír. ¿Qué mamá proporcione atención posparto? Preferimos hacerlo nosotros mismos. Bromieren. Una mañana temprano, Sarrin tuvo dificultades para ponerse los zapatos debido a su creciente vientre. Su esposo la ayudó suavemente. Al llegar al trabajo, Sarrin encontró a sus compañeras de trabajo con aspecto sombrío. Su jefe se acercó a ella con gravedad, diciendo, «Has causado un gran problema». Luego, su jefe se echó a reír. «Tu proyecto fue un gran éxito». Mientras tanto, los suegros de Sarrin estaban visitando a su hermana menor. Su madre, al ver lo duro que trabajaba su hija, le llevó algunas comidas caseras. Más tarde, su hija les preparó la cena. Parecía feliz con su nueva independencia. Al ver la sonrisa de su hija, su padre finalmente aceptó su divorcio y dejó de criticarla. Una empresa asociada, impresionada por el trabajo de Sarrin, expresó su interés en colaborar exclusivamente con ella. Emocionada, se lo contó a su esposo, quien inmediatamente se opuso. Aunque Sarrin le aseguró que el proyecto no le llevaría mucho tiempo, él seguía sin estar convencido. Esta era una oportunidad rara para Sarrin, y ella no quería renunciar a ella. Al día siguiente, en su chequeo, hubo un problema. Sarrin tenía poco líquido amniótico y su bebé había cambiado de posición. El médico recomendó una cesárea. Sarrin no tuvo más remedio que ser hospitalizada. ¿Qué pasará con Sarrin y su familia? Dale me gusta y suscríbete para más vid.